¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de viernes, noche de conversaciones globales. Y en esta ocasión me acompaña el embajador del Reino Unido, Duncan Taylor. Nos compartirá su experiencia en México poco antes de regresar a su país. Así que ya lo sabes, acompáñanos. Esto es Foro Global. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de conversaciones globales de viernes, en esta ocasión con Duncan Taylor. Es desde el 2013 el embajador del Reino Unido en México. Es miembro del Servicio Exterior británico desde 1982, en donde ha desempeñado varios puestos como la dirección de la sección de Japón y la jefatura del servicio consular. También se ha desempeñado como diplomático en las misiones de Barbados y el este del Caribe, Cuba, Hungría y en Estados Unidos. También trabajó en el sector privado como director para asuntos de Latinoamérica de Rolls-Royce y fue gobernador del territorio de ultramar británico de las Islas Caimán. Embajador Taylor, siempre me da mucho gusto recibirte. En esta ocasión no tanto porque es tu última entrevista como embajador del Reino Unido en México. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro. No, es un placer estar contigo aquí otra vez. Desafortunadamente es la última vez que voy a venir como embajador británico, pero seguro que voy a volver muchas veces con mi esposa a México, que hemos hecho muchos amigos mexicanos, y entonces sí tenemos muchas ganas de volver muchas veces a México. Entonces es una despedida como embajador, pero no despedida para nosotros del país. Genuinamente sí me da tristeza, nostalgia que sea esta la última entrevista, porque has sido un amigo muy especial de Foro Global. Has venido en varias ocasiones a hablar libremente de los temas de la relación bilateral y también de la Unión Europea. Eres un hombre que estás enamorado de México. En tus redes sociales pones el hashtag fan de México. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Vamos a empezar con cosas personales. 5 años como embajador del Reino Unido en nuestro país. ¿Qué te llevas de este país? ¿Qué te llevas de México? Pues mira, mi esposa y yo creo que los dos estamos enamorados del país y sobre todo de su gente, pero es un gran país, no hay duda de eso. Para mí el gran placer ha sido trabajar con mexicanos en trabajo político, trabajo también en lo de comercial, con la gente de negocios, con los periodistas, con todos los mexicanos que hemos conocido. La verdad que nos han caído siempre muy bien y eso va a ser para nosotros una cosa muy difícil de irnos de México por esa amabilidad y la buena gente que son los mexicanos. Entonces es una cosa muy importante. La otra es la gran cultura del país. Es un gran país, es un país bello, tiene una variedad cultural y física que es extraordinaria. Hemos tenido la suerte de visitar a muchas partes del país. Nos falta todavía muchas partes importantes, pero hemos estado en casi todos los estados, no todos, por tener demasiado trabajo en mi embajada. Entonces a veces quisiera viajar y salir de la embajada y viajar un poco en el país y no siempre ha sido posible. Pero yo creo que sobre todo es un país que se lleva muy bien con el Reino Unido. Entonces mi cargo de embajador, la verdad que ha sido un gran placer. Y un privilegio porque los mexicanos tienen una muy buena voluntad hacia el Reino Unido, no solamente en gobierno o en sector privado, pero también su gente. Yo creo que la gente mexicana, por lo que veo, tiene mucho interés en la música británica, en el pop music de los años 60 y 70, pero sigue todavía y en la cultura nuestra lo de Shakespeare, la literatura y todo eso, pero también el país y cómo somos los ingleses y los británicos. Creo que a los mexicanos les cae muy bien. Entonces, para mí es de verdad, ha sido muy fácil en ese sentido de trabajo, ¿no? Me ha tocado un gobierno que creo que ha tenido mucho respeto y mucha admiración a lo que ha estado haciendo el gobierno mío durante estos años, el gobierno conservador británico, la coalición de David Cameron y Nick Clegg, para empezar, y Nick Clegg fue un gran amigo de México hablando español, entonces vino varias veces. Sí. Y después David Cameron, después del referendo sobre Brexit, por supuesto, dimitió como primer ministro, pero sigue esa buena relación porque creo que los dos gobiernos actuales de nuestros países piensan de la misma manera en muchas cosas. Entonces ha sido bastante fácil, la verdad, manejar esa relación y promoverla y desarrollarla, porque estamos pensando de la misma manera, estamos empujando una puerta ya abierta, ¿no? para profundizar la relación. Claro. Hay muchos temas de la relación bilateral, pero antes de irme a los temas, digamos, de comillas, entre comillas, de sustancia de la relación bilateral, quiero tenerme un poco más en tu relación personal con este país, porque en efecto, si uno ve tus redes sociales, eres un fanático
México, así lo pones, fan de México, Sí. de los rincones de México. Has viajado mucho, igual que tu esposa María Beatriz, quien Sí. también ama a México. Me ha tocado cenar en la residencia británica varias veces y escucharla, su pasión por Oaxaca, su pasión por Yucatán y demás. ¿Cuál es tu lugar favorito del país? Pues la verdad que es muy difícil decidirlo porque hay muchos lugares que me han encantado. Uno mencionaste es Oaxaca. Yo creo que Oaxaca es un estado y la ciudad de Oaxaca una ciudad absolutamente tremenda. Tiene de todo, o sea, tiene un clima extraordinario, a la gente muy simpática, muy interesante, porque tiene una gran mezcla de la gente indígena de esa región supongo que si uno va atrás con los españoles, es una mezcla de raza. Tiene mucha de la tradición de los mayas todavía en esa ciudad. Tiene una comida, como tú sabes, extraordinaria. Y me ha encantado el mercado, la central de abastos de Oaxaca. Siempre me dicen cuando voy que no puedes ir, es muy peligroso, y siempre voy y siempre me cae muy bien. Entonces, la pasamos bien, es un mercado, yo creo que es un mercado tremendo. Pero también, el centro histórico de la ciudad, colonial, que también es muy bonito. Claro. y muy fácil es muy fácil de pasear dentro de la ciudad. Y hemos estado varias veces. Mi esposa, como sabes, siempre menciona que quiere comprarse una casa ahí para volver más a menudo. Vamos a ver qué posibilidades hay. La pelea interna lugares que yo conozco es que a ella le gusta Oaxaca, pero también les gusta Mérida, ¿no? Le gusta mucho Mérida, también quiere que compremos una casa allá. Quiere casas por todas partes de México porque le encanta el país. Y estuvimos hace unas semanas en Mérida. Nos encanta, o sea, me parece una ciudad y un estado muy interesante, muy acogedor, muy agradable. Pero la verdad es que estuvimos a principios de septiembre y la verdad, como un inglés, me cuesta mucho aguantar el calor del verano. Claro. O sea, me encantaría en invierno, de estar en diciembre, enero, febrero, pero en esta época creo que hace para mí muchísimo calor. ¿Tu platillo favorito de la comida mexicana? ¿Qué te vas a llevar a Londres y vas a ir comiendo allá? Yo siempre he sido fanático de la cochinita pibil. Entonces, eso en Mérida, por supuesto, tuvimos cochinita pibil, pero la verdadera, enterrada. Y eso sí, siempre me ha gustado. Pero hay muchas que podría mencionar. Ya. Oye, llegaste en 2013, cuando arrancaba el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando estaba el momento de mover a México, cuando en los escenarios internacionales México estaba como de moda. Y te tocó ver en los 5 años que has estado como embajador, pues el declive, digamos, de ese momento mexicano, la crisis de derechos humanos que se ha exponenciado, conflictos de interés, escándalos de corrupción, y por supuesto que has sido un observador de todos estos temas como diplomático. Pero ¿con qué te quedas de este gobierno que se va y cuál es tu percepción sobre el que viene? Pues, mira, para empezar con el gobierno actual, como dices, yo llegué a principios de octubre de 2013 y justo en la etapa final de ese primer año del presidente Peña Nieto y su equipo de las reformas estructurales económicas, y una que a nosotros en Reino Unido nos interesa mucho, que es la reforma energética. Y eso porque es un sector muy fuerte en Reino Unido, y ya hemos visto en los años siguientes que empresas británicas han sido entre las que más se han involucrado en las licitaciones, sobre todo para exploración y producción en aguas profundas. Es una especialidad. Nosotros en Reino Unido somos el primer país en el mundo en esa tecnología y esa especialidad. Y entonces hemos tenido en eso un interés muy fuerte. Hemos trabajado muy de la mano con este gobierno en foros internacionales, multinacionales, como el G20 y en la ONU. Un amigo mío que trabajaba justamente como uno de los Sherpas de G20 me decía que nuestros mejores amigos del G20 son México. O sea, pensamos de la misma manera en muchas cosas a nivel global, digamos. En la ONU también. Cuando fue canciller, José Antonio Meade justamente mencionó que había analizado, un poquito antes de la visita de Estado de Enrique Peña Nieto al Reino Unido, que había analizado el voto de México en todas las instituciones internacionales y que Reino Unido era el país con el cual más a menudo había votado, sí, de todos los países del mundo, que me quedé un poco impresionado, pero eso es una señal que sí pensamos de la misma manera a nivel internacional. Aquí en el desarrollo de la relación bilateral ha sido muy buena. Tuvimos el año dual en 2015, que siempre va a ser para mí un recuerdo muy especial, con muchísimos eventos. O sea, fue mucho trabajo, pero la pasamos muy bien y tuvimos unos eventos extraordinarios. Se destaca ser el país invitado de honor de la FIL en Guadalajara, que fue algo al final, justo al final, fue el último evento del año y fue tremendo, o sea, con 30 escritores muy conocidos de Reino Unido, entre ellos algunos muy conocidos, y eso fue algo muy especial para mí. Entonces nos tocó un poco un reto
cómo seguir profundizando la relación después de un año tan especial como ese año dual. Pero yo creo que sí lo hemos logrado, porque con los contactos que establecimos a través de esa ventaja del año dual, pudimos después explorar y profundizar la relación con varias instituciones mexicanas. Entonces eso sí nos gustó mucho. Hemos tenido... mencionaste los derechos humanos y la corrupción, por ejemplo. Nosotros hemos tenido programas de inversión, lo que llamas el Fondo de Prosperidad, por ejemplo, y algunos otros, uno que el Fondo de la Carta Magna, por ejemplo, a través de los cuales hemos podido, de manera modesta, compartir la experiencia nuestra para apoyar instituciones mexicanas. Para darte, por ejemplo, unos ejemplos, trabajamos de la mano con el gobierno en la redacción del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Compartiendo la experiencia de nuestra ley, que es de Bribery Act, o sea, anticorrupción. Y si miras el sistema nacional aquí, tiene partes que son parecidas, o que se fueron informadas un poco con la experiencia que nosotros tuvimos. No todo, porque cada país es distinto, claro. Pero podemos apoyar un poco. Hemos viniendo en esos temas de la Corte Suprema y del High Court en el Reino Unido para hablar un poco del nuevo sistema que ustedes tienen ahora judicial. Entonces, hablar con los jueces aquí para cómo un juez puede aprovechar el hecho que ya tiene presentación oral de los hechos dentro de la Corte, no como antes cuando todo era en papel. Entonces, es un cambio bastante importante y nosotros tenemos muchísima experiencia. Entonces, ya me da mucho gusto ver que tenemos una relación, creo que fructífera y muy positiva entre la judicatura aquí en México y en el Reino Unido. Y un último ejemplo que creo que es interesante, son cosas pequeñas, pero poco a poco yo espero que puedan ayudar a desarrollar la relación, pero también apoyar las instituciones en México en su lucha en contra de la corrupción o para defender los derechos humanos. En este caso fue que hicimos venir unos especialistas del Reino Unido para hablar con la Policía Federal para establecer un sistema de lo que llamamos whistleblower, que no sé cuál sería la palabra. Soplones, ¿no? Dentro de la institución. Sí. Para ver cómo esta gente pudiera, si ven algo que piensan que es mal, o alguna corrupción dentro de la policía, que tienen un mecanismo que les deja soplarlo, o sea, hablarlo, sin tener que temer que a ellos les van a tener consecuencias, ¿no? Entonces, esto fue algo, creo que puede ser a largo plazo, puede ser muy importante. Déjame hacer una pausa muy breve para, regresando, retomar los temas de la relación bilateral y de tu paso como embajador del Reino Unido en México. No te vayas, estamos conversando con el embajador del Reino Unido en México, Duncan Taylor. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta conversación global de viernes con el embajador Duncan Taylor. Embajador, estábamos hablando en este primer bloque un poco sobre tu balance y esa muy ambiciosa y agenda grande que has trabajado a lo largo de los 5 años que estuviste representando, que sigue representando todavía el Reino Unido en nuestro país, relación con sociedad civil, relación con políticos, con instituciones del poder mexicano y demás. En temas comerciales creo que hay mucha incertidumbre en México por este acuerdo que tenemos de cooperación económica, política y demás con la Unión Europea por el hecho del Brexit. ¿Qué le puedes decir a los inversionistas mexicanos, a los que seguramente has hablado con ellos, seguramente te ha tocado mucho de sensibilizarlos de qué significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Qué va a pasar con el comercio entre el Reino Unido y México? Pues yo creo que no tienen que preocuparse porque tenemos un compromiso político de ambos lados, o sea, del gobierno mexicano y del británico, para asegurar que no haya ninguna interrupción en el comercio ni la inversión entre ambos países. Lo que estamos trabajando en este momento justamente es exactamente cómo vamos a poder lograr esa ambición. Está un poco complicado porque nosotros salimos de la Unión Europea el 29 de marzo del año que viene. Y por ahora el comercio entre el Reino Unido y México se toma lugar dentro del acuerdo global que México tiene con Europa. Pero ese acuerdo es el actual y es el viejo, digamos. Sí. Habrá uno nuevo que todavía no está completamente terminado, pero casi. Y entonces yo creo que no va a estar terminado y hecho ley antes del 29 de marzo. Entonces lo que tenemos que ver, ¿qué vamos a hacer el 30 de marzo? ¿Qué pasa? Entonces lo que queremos es un compromiso de reconocer todavía las mismas condiciones de ese acuerdo global después del 30 de marzo.
Ya de forma bilateral, México-Reino Unido. Bueno, es que eso depende un poco de las negociaciones que tenemos con la Unión Europea, porque hay un par de posibilidades. Una es que no tenemos ningún acuerdo con Europa. Yo espero que sí tendremos acuerdo, y si tenemos un acuerdo con Europa tendremos un periodo que se va a llamar el periodo de implementación del 30 de marzo hasta finales de 2020, con 1 año y 8 meses, 9 meses. Y ese periodo es porque reconocemos la complejidad de la salida de la del Reino Unido de la Unión Europea. Y durante ese periodo, la Unión Europea va a escribir a los países terceros, como México en este caso, diciéndoles que por favor traten al Reino Unido como si todavía estuvieran dentro de la Unión Europea por las relaciones comerciales de inversión. Entonces, si no tenemos acuerdo, si pasa eso, yo creo que eso nos da más tiempo para negociar un nuevo acuerdo con México. Si no tenemos acuerdo con la Unión Europea, que es una posibilidad, esperemos que no pase, pero es una posibilidad, entonces quisiéramos tener un acuerdo con México para que las condiciones del acuerdo global con la Unión Europea actual continúen, ¿no? se replique en un acuerdo bilateral, porque quisiéramos tener un acuerdo mucho más ambicioso con México, y eso lo ha dicho Liam Fox, que es el secretario nuestro de Comercio Internacional, y también Ildefonso Guajardo, el secretario aquí de Economía. Tenemos mucha ambición. El problema es que no tenemos capacidad por el momento de negociar todos los acuerdos que quisiéramos negociar. Y tienes que tomar en cuenta de que en los últimos 45 años no negociamos nada de acuerdo de comercio, porque eso lo hacía la Comisión de la Unión Europea. Entonces no tenemos la experiencia y no tenemos la capacidad. Sí tenemos la voluntad para tener en un futuro un acuerdo muy ambicioso con México. Sé que Liam Fox, el secretario mío, lo ha visto, fui a verlo hace un par de semanas, un poco para despedirme, pero también para ver si todavía tiene el mismo entusiasmo para un acuerdo con México, y sí lo tiene. Es un fan de México también. Él ve a México como un ejemplo de un mercado, un país, un mercado en el cual pudiéramos ver un aumento importante de comercio e inversión entre ambos países, con un acuerdo bilateral mucho más ambicioso. Y yo también estoy de acuerdo. Tenemos un porcentaje muy bajo del mercado mexicano y ustedes del nuestro, como 1% o menos de 1%. Mucho más bajo que lo que tenemos con la mayoría de los países del mundo, y entonces lo que quisiéramos es abrir ese potencial para tener un intercambio comercial mucho más importante, y por eso que creo que Liam Fox ve a México un país comprometido al libre comercio, un socio importante en la Organización Mundial del Comercio, y entonces quiere aprovecharlo para ver si en ambas direcciones podemos ver un incremento importante de comercio. Yo creo que sí lo podemos hacer, pero la realidad es, por la falta de capacidad, creo que eso va a ser en un futuro, no en los próximos 2 años, pero un futuro un poquito más claro, como en los próximos 5 años, para 2025. Claro. O así. Tu balance es positivo, entonces, después de estos 5 años. Ya mencionabas que tenemos muchas coincidencias en los planos multilaterales, digamos, muy buena comunicación en el plano bilateral. El próximo gobierno, que empieza el 1 de diciembre, estará encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y en la Cancillería será ratificado por el Senado por Marcelo Ebrard. Tu sucesora, ya tenemos nombre, ya estará presentando cartas credenciales próximamente, y vendrá seguramente al programa también a hablar de ese tema. Sí. ¿Qué es lo que esperas de la relación bilateral con el gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué consejo le darías a tu sucesora? ¿Perdón? ¿Qué consejo le darías a tu sucesora? Mira, yo creo que ella va a tomar mando en una embajada que está, creo, en muy buenas condiciones. En una nueva sede, por cierto, también. Sí, perdón. En una nueva sede. Bueno, la nueva sede será en 1 año y medio, entonces le falta un poquito. Entonces estará en las oficinas un poco interrumpidas donde estamos ahora, ¿no? Pero dentro de un rato sí vamos a los últimos 2 pisos de la Torre del Ángel. Justo ella tendrá una oficina que dará una vista directo al Ángel, entonces una vista bastante impresionante, ¿no? No, yo creo que va a cambiar un poco la naturaleza, creo que de la relación de gobierno a gobierno, porque nosotros tenemos un gobierno conservador que sí se entendía muy bien con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora vamos a tener gobiernos que tienen unos puntos de vista un poco distintos. Pero yo no creo que eso quiere decir que afectará la relación que tenemos. Estoy seguro de que seguirá muy positiva. Yo he tenido reuniones con muchos de los futuros secretarios o secretarias del gabinete del futuro presidente López Obrador, y la verdad que esas reuniones han sido muy buenas. Hemos podido platicar de manera muy abierta, y creo que sigue una muy buena voluntad hacia el Reino Unido.
Pero sí va a ser un poquito distinto, porque tenemos un gobierno aquí entrante que es un gobierno de izquierda, que le dicen populista, y nosotros tenemos un gobierno más tradicional, conservador. Entonces, los puntos de vista pueden ser un poco distintos, pero nosotros justamente, cuando llega mi sucesora, en un momento, cuando no solamente empieza un nuevo sexenio, sino que nosotros vamos a lanzar un programa de inversión en varios temas en México, como a principios del año que viene, mucho más ambicioso de lo que hemos hecho en los años que yo he estado. O sea, el éxito de los programas que nosotros hemos tenido, que ha sido en temas de cambio climático, por ejemplo, de gobierno abierto y varios otros, ha sido tal que el gobierno ahora, hace un par de años, nos decidió aumentar de manera muy importante. Eso quiere decir que vamos a tener unos fondos, unos programas aquí en México que pueden representar una inversión de hasta 250 millones de libras en los próximos 4 años. Entonces, no, seguro que más después de eso, pero lo que sabemos es en los próximos 4 años. Y eso en muchos temas, o sea, anticorrupción es una importante. Un objetivo de todos estos programas, o los del Fondo de Prosperidad, es disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, luchar contra la corrupción, promover la inclusión. Entonces, esos son todos temas que son los mismos temas que este nuevo gobierno va a querer promover. Entonces, yo creo que sí deberíamos poder manejar esa relación muy bien. Y, por supuesto, ya he hablado con mi gente de la embajada diciendo, mira, sí puede cambiar un poquito esa relación de gobierno, si somos honestos, pero no creo o sea, cambia, pero no es que puede empeorarse. Yo creo que sigue tan bueno como antes, pero con una diferencia de actitud. Claro. Pero el amor que tienen tantos mexicanos al Reino Unido y el interés, la cantidad de mexicanos que escogen estudiar en el Reino Unido, eso no va a cambiar. Entonces, eso sigue igual. Entonces, yo creo que hasta estoy celoso porque creo que le va a caer un tiempo muy interesante para mi sucesor aquí. Bueno, ¿qué sigue para ti? Ya nos tenemos que ir, pero prácticamente, ¿qué sigue para ti? Mira, yo me jubilo de servicio después de 36 años como diplomático y no sé lo que viene después. Me encantaría tener algo que me mantenga algún contacto con México, porque no queremos perder ese contacto. Pero no sé, es una nueva aventura para mí. Bueno, pues la próxima vez que estés por acá, por favor, vente al programa para hablar ahora como analista internacional de muchos de los temas que vamos a seguir tratando aquí. Mucho éxito en lo que siga y muchas gracias por ser un aliado de este programa y, por supuesto, también un aliado de México. Muy bien. Gracias, don Cantaylor. Gracias y un abrazo también a María Beatriz. Muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito para que continúes con la promoción de Foro TV y por lo pronto, muy buenas noches.